Abrí una tarjeta de crédito para pagar las facturas médicas de mi madre. Unos días después, vi fotos de mi hermana de vacaciones en Hawái. Cuando le pregunté de dónde había sacado el dinero, sonrió con suficiencia. Gracias a su tarjeta de crédito. No te preocupes, solo gasté 100,000 pesos. Me reí y dije, mi tarjeta solo tiene 100 pesos. ¿Revisaste el nombre? Fue entonces cuando mi mamá sacó mi tarjeta dorada. La que creí haber perdido el mes pasado. Me llamo Sharon Ellis. Tengo 29 años. Y si crees que ya conoces esta historia, no te la pierdas. ¿Qué pasa cuando la traición no solo te roba el dinero, sino también la cara? Empezó así. Mamá necesitaba cirugía. Nada estético ni de urgencia. Facturas de hospital, recetas, cuidados posteriores, todo. Dijo que solo necesitábamos un poco de ayuda hasta que Medicare entrara en vigor. Así que abrí una tarjeta. Con un límite pequeño. A mi nombre. Controlada con esmero. Pero esa no era la tarjeta que usaba mi hermana. No, ese era oro. Límite alto. Oculto bajo el papeleo. No lo había mirado desde la universidad. Me quedé paralizada cuando mamá lo sacó de su bolso. Pensé que era mío, dijo. Una voz tan frágil como hojas secas. Lleva mi nombre, respondí. Parpadeó. No me disculpé. Ni siquiera lo miré. Esa noche, revisé el saldo. 103,421 pesos con 88 centavos. Todo publicado en marcas de lujo, resorts y vuelos. Luego revisé las direcciones IP. Todos los cargos provenían de un Airbnb junto a la playa en Maui. Mi hermana se había estado etiquetando en fotos. Geoetiquetas y cócteles. Como si quisiera que yo lo encontrara. Pero cometió un error. Pensó que la tarjeta estaba a mi nombre. No era así. Estaba bajo mi negocio. Y ella acaba de cometer un fraude de 6 cifras contra una LLC registrada. Con seguro. Y un abogado de guardia. Que empiece el juego. La tarjeta dorada no era mía. No en el sentido personal. Pertenecía a la LLC que creé desde cero, Alice Social Strategies. Una consultora de marketing con clientes reales, un seguro de responsabilidad civil real y una cuenta comercial marcada como protegida contra fraudes. Lo que significaba que cada centavo que gastaba era ahora un delito financiero oficial. Cerré la tarjeta. Presenté la denuncia. Luego hice una llamada que nunca pensé que haría. A mi abogada corporativa, Mae Hensley. No se quedó atónita. Ni se inmutó. Acabo de decir, ¿quieres una decisión civil o penal? Ambas. Susurré. Ella asintió como si le hubiera dicho que quería leche de avena en el café. Luego me explicó el plan. Primero, alertaríamos al banco emisor de las tarjetas. Fraude comercial. Familiares perpetraron el crimen. Totalmente documentado. Luego, revisaríamos todos los recibos. Cada registro de transacciones. Cada cargo por sello geográfico. Y lo usaríamos para presentar una reclamación. Se ganó una investigación federal si la cantidad superaba los $50,000. Y así fue. 2 veces. El siguiente paso fue complicado. Tuve que escribirle a mi hermana. A mí. Oye. Acabo de enterarme de lo que hiciste. Espero que la peña colada haya merecido la pena. Pronto tendrás noticias de la unidad de fraude. Respondió con 3 emojis de risa. Luego, ella. No te atreverías. Somos familia. Ahí estaba. El escudo. Familia. Usado como armadura. Como palabras mágicas que hacen que el robo sea sentimental. Pero ya no era esa chica. Capturé su mensaje. Se lo envié a Maya. Me contestó. Perfecto. Gracias por darnos el motivo. Esa noche recibí una llamada de mi madre. Su voz era cortante. Plano. No enfermo. No frágil. Tienes que dejarlo ir, dijo. Era solo una tarjeta. Cerré los ojos. No, mamá. Era mi nombre. Y pronto, sería su nombre el que estaría junto al mío. La investigación avanzó con rapidez. Maya presentó el paquete de fraude el lunes. El banco congeló todos los cargos. La compañía de seguros abrió una investigación formal. Para el miércoles, la cuenta de mi hermana estaba bloqueada. Ni siquiera podía comprar un batido. Ahí empezó la llamada. Números bloqueados.
Mensajes de voz de una falsa preocupación. Pero entonces llegó la que ardió. Mamá otra vez. Le estás arruinando la vida, espetó. Ella es tu hermana. Cometió un error. Me quedé mirando el techo. Robar 100,000 pesos no es un error, dije. Es un delito. Solo lo hizo porque pensó que le dirías que no. Dije que no, susurré. Simplemente no le importó. Hubo una pausa. Entonces la amenaza más leve que jamás vi venir. Sabes que si sigues adelante con esto, la familia tendrá que elegir bando. Y así, ya no se trataba de bien o mal. Se trataba de lealtad. Pero la palabra familia dejó de significar seguridad hace mucho tiempo. Abrí la carpeta privada que guardaba en mi disco duro. El que estaba etiquetado para cuando se olvidan. Contenía años de capturas de pantalla. Transferencias bancarias, nunca las recuperé. Mensajes donde pagué el alquiler, la matrícula y la fianza, todo en secreto. Todo porque eres el responsable. Seleccioné los más incriminatorios. Se los enviamos a Maya. Los adjuntamos al caso de fraude. Creamos una cronología. Un patrón. Una historia. Esto no fue un acto aislado. Era el último capítulo de una novela titulada Usa a Taren hasta que se rompa. Esa noche, publiqué una frase en el Instagram de mi negocio. A veces, la única manera de arreglar lo que está roto es dejar de dejar que quienes lo rompieron lo atrapen. Los comentarios no paraban de llegar. Y esa noche, alguien me lanzó huevos al coche y me rompió el parabrisas. Presenté la denuncia. Entonces encargué cámaras de seguridad. Las grietas del parabrisas se asomaban, como la verdad misma, astilladas, visibles, irreversibles. Sabía quién lo había hecho, no directamente, sino por orden. Mi hermana siempre había sido demasiado guapa para ensuciarse las manos. Prefería perjudicar por influencia, pero yo tenía los recibos. Y ahora, también tenía material grabado. La cámara captó una sombra. Se envió una matrícula a la policía. Y con eso, el juego terminó. 2 días después, mi hermana fue notificada. Oficialmente. Legalmente. Una denuncia por fraude, respaldada por un abogado corporativo. A la mañana siguiente, se presentó en mi puerta. No tocó. Se quedó allí parada. Con los brazos cruzados. Las gafas de sol ocultaban su vergüenza como si fueran de marca. No puedo creer que hayas arrastrado esto hasta el juzgado, dijo. Abrí la puerta lo justo para que viera mi expresión. No arrastré nada, dije. Acusaste de traición. Ella dio un paso al frente. ¿De verdad quieres destruir a tu propia hermana por dinero? Y entonces lo comprendí. Nunca se trató de dinero. Se trataba de tener derecho. Ella no quería efectivo, quería acceso. A mi esfuerzo. A mi reputación. A mis recursos. Mi identidad era solo una herramienta para ella. No respondí a su pregunta. Solo le di una copia de la citación y le dije. Tienes 10 días para responder. O se traslada a los tribunales. Entonces cerré la puerta. Le gritó a la madera. Me llamó egoísta. Me llamó fría. Pero esa noche dormí mejor que en años. Porque elegir la paz no siempre significa evitar el conflicto. A veces, significa estar finalmente dispuesto a enfrentar la guerra que fingiste que no existía. Y apenas estaba empezando. Su silencio fue estridente después de eso. Sin mensajes. Sin amenazas. Solo la tranquilidad antes de la tormenta de papeleo. Porque mientras ella se mantenía ocupada fingiendo que yo no existía. Mi abogada se mantuvo ocupada demostrando que sí. Y que se había hecho pasar por mí con plenas intenciones financieras. El banco nos envió más datos. Direcciones IP con fecha y hora. Registros del dispositivo. Un intento de inicio de sesión marcado desde su apartamento el día que lo hizo accidentalmente. Activó la tarjeta dorada. Maya sonrió al verla. Ese es el clavo. Y entonces llegó el segundo golpe. La compañía de seguros emitió una respuesta formal. Reclamo aprobado. Protección total contra fraudes implementada. Reembolso de cargos. Cuenta liquidada. Mi cuenta comercial volvió a la normalidad, pero el caso no. Porque una vez que el seguro paga, la compañía tiene derecho a demandar al ladrón para obtener una indemnización. Y ahora lo estaban haciendo. No solo yo. Ellos. Ella no solo enfrentaba una demanda de su hermana. Estaba a punto de recuperar su dinero de una aseguradora multimillonaria. Y de repente recordó cómo empacar. Encontré su correo electrónico a medianoche.
Asunto. Por favor, Tarin. Escribió como una mártir. Dijo que su vida se estaba desmoronando. Dijo que estaba pasando por un momento difícil cuando tomó la tarjeta. Dijo que su madre estaba enferma y entró en pánico. Gracioso. No parecía asustada al sorber mis corbatas y magüí. Terminó con: si dejas el caso, te lo devuelvo. Júralo por todo. Respondí con una sola frase. Paga a la compañía de seguros. Ahora son dueños de la deuda. No hay respuesta. Pero 2 horas después, recibí un nuevo correo electrónico. De mi madre. Decía: ¿qué clase de hija arruina a su propia familia para demostrar algo? No respondí. ¿Por qué? ¿Qué clase de madre deja que una hija robe a la otra? ¿Y lo llama lealtad? El caso se hizo público más rápido de lo que esperaba. No se lo había dicho a nadie fuera del departamento legal. Pero de alguna manera la historia se filtró. Quizás un empleado del banco. Quizás su propia culpa. Lo único que sabía era que mi nombre se oía de repente en voz baja en la oficina. ¿Y el de ella? En los titulares. Una mujer enfrenta una acusación de fraude de 100,000 pesos tras usar la tarjeta de presentación de su hermana para unas vacaciones en Hawái. La foto no era ni siquiera favorecedora. Llevaba gafas de sol. Cóctel en mano. Todavía parecía presumido. Mi madre volvió a escribir. Ya has avergonzado bastante a esta familia. ¿No has hecho suficiente daño? Casi me río. Avergoncé a la familia. Abrí una tarjeta de crédito para pagar facturas médicas. Lo convirtieron en una situación descontrolada. De lo único que fui culpable fue de decir la verdad en voz alta. Maya llamó esa noche. Se le veía más tranquila que de costumbre. La compañía de seguros está buscando una indemnización civil. Estás en paz financieramente. No necesitas ir al tribunal a menos que quieras testificar. Lo pensé. No quería venganza. Quería paz. Pero la paz ya no era silencio. La paz era límites. Protegida legalmente. Impuesta financieramente. Emocionalmente permanente. Testificaré. Dije. No para castigarla. Para registrar la verdad. Porque algún día alguien contaría esta historia de otra manera. Píntala como la hermana incomprendida. A mí, como la cruel. Quería que quedara constancia. Ella mintió. Robó. Sonrió con suficiencia mientras lo hacía. Y la perdoné. Pero no la excusé. Esa noche, me serví té en la taza. Me la regaló la Navidad pasada. La que decía la mejor hermana del mundo. La tiré a la basura. No lo golpeé. No lloré. Simplemente lo dejé caer en silencio. Como debería ser todo lo falso. Y en ese silencio, sentí algo que no había sentido en semanas. Libertad. El juzgado estaba frío. No solo el aire, sino la energía. Mi hermana estaba sentada al otro lado de la sala, flanqueada por su abogado y envuelta en una falsa humildad. Se acabaron las gafas de sol. Se acabaron los selfies en la playa. Solo un suéter beige. Y un ceño fruncido cuidadosamente escogido. No me miró ni una vez. El juez hizo las preguntas de siempre. Maya se encargó de la mayor parte. Pero cuando el fiscal me preguntó si quería hablar, me levanté. No por rabia. Con claridad. No estoy aquí para vengarme. Dije. Estoy aquí para reclamar mi nombre. Le conté al tribunal sobre las facturas que pagué. La tarjeta que abrí para el cuidado de mi madre. El momento en que vi las fotos de Hawái. Y como la risa en esas fotos sonaba más fuerte que cualquier disculpa. Terminé con esto. Ella no robó dinero. Robó la confianza. Me robó la cara, mi crédito, y lo usó como una máscara para comprar unas vacaciones. La sala permaneció en silencio. Y cuando me senté, no sentí miedo. Porque esta vez, no me había tragado la traición. Lo había dicho. El fallo llegó rápidamente. Se le ordenó pagar la indemnización. No a mí, sino a la compañía de seguros. Sus bienes serían monitoreados. Cualquier intento de abrir nuevas líneas de crédito generaría un informe. Legalmente obligado. Documentado públicamente. Financieramente acorralado. Afuera del juzgado. Pasé junto a ella. Ella susurró. ¿Estás feliz ahora? Me detuve. Estoy completa ahora. Se burló. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? Me giré por completo.
La miré a los ojos. No. Dije. Simplemente me libera de ti. Y me alejé. Esa noche, cerré la última pestaña de mi portátil. Informes de fraude. Extractos bancarios. Reclamaciones de seguros. Hice clic en archivar. Luego abrí una nueva. Lo etiqueté. Límites. No compartir. El cierre no llegó en los tribunales. No llegó con pagos ni cuentas congeladas. Llegó con decisiones discretas. Bloqueé su número. También borré el contacto de mi madre. No por enojo, sino por necesidad. Porque la sanación no es una puerta que se abre para invitados que incendian tu casa. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Sin incidentes, incluso. Se acabaron las emergencias. Se acabaron las disculpas falsas envueltas en invitaciones de cumpleaños. Usé el dinero reembolsado para contratar a un asesor financiero. Abre nuevas cuentas comerciales con protocolos más estrictos. Configura alertas incluso para los cargos más pequeños. Aprendí que la traición no siempre se esconde. A veces, lleva tu apellido. Una tarde, pasé por delante de una joyería. En el escaparate, una pulsera de oro. Sencillo. No es el que mi hermana tomó prestado y nunca devolvió. No es el que encontré en sus fotos de Instagram hace 3 años. Comprado con mi propia tarjeta. Con mi nombre grabado en el asiento. Al ponérmelo, recordé algo que decía mi abuela. Quienes te aman no deberían obligarte a demostrarlo. Antes pensaba que eso significaba que tenía que ganarme el amor. Ahora lo entendía. El amor no se prueba con el sacrificio. Se revela cuando el sacrificio no es necesario. Caminé a casa con la pulsera encendida en la muñeca. El teléfono estaba en silencio en mi bolsillo. En la puerta, me detuve. No había cristales rotos. Sin cáscaras de huevo, ni reales ni emocionales. Solo espacio. Y paz. Y una versión de mí que no había conocido en años. Completa. Sin complejos. Y finalmente me desprendí de la creencia de que el perdón significa reencuentro. No es así. A veces, perdonar significa cerrar el libro de cuentas. Sin olvidar la deuda. Pero eligiendo no dejar que te vuelva a agotar. Y este capítulo,